Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar de Géminis, el tercer signo del zodíaco, conocido por su versatilidad, curiosidad insaciable y su enfoque intelectual en la vida. Géminis es un signo de aire, lo que lo conecta con la comunicación, las ideas y el intercambio de pensamientos. Pero, ¿qué significa realmente ser Géminis? ¿Cuáles son sus características más destacadas y cómo podemos comprender mejor su forma de ver el mundo? Vamos a descubrirlo juntos. Géminis es un signo de aire, lo que lo hace profundamente mental, curioso y siempre en búsqueda de nuevas ideas. El aire en astrología representa la necesidad de conectarse con el mundo a través de la mente, la comunicación y el intercambio de información. Los signos de aire como Géminis se destacan por su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas situaciones y su deseo de aprender continuamente. El planeta regente de Géminis es Mercurio, el planeta de la mente, la comunicación y el pensamiento lógico. Mercurio le da a Géminis una mente rápida, ágil y adaptable, capaz de procesar información a gran velocidad. Esta influencia también hace que Géminis sea un excelente comunicador, capaz de hablar con facilidad sobre cualquier tema que le interese y con una habilidad natural para adaptarse a diferentes ambientes sociales. Ahora, profundicemos en cómo Géminis maneja sus emociones. A diferencia de los signos de agua, que procesan sus sentimientos de manera profunda, Géminis tiende a ser más intelectual y racional con respecto a sus emociones. Prefiere analizar lo que siente y buscar razones lógicas detrás de sus estados emocionales. Esto no significa que no tenga emociones, pero sí que tiende a alejarlas de su mente activa para no sentirse abrumado por ellas. Los Géminis tienden a ser muy sociables, disfrutando de las interacciones con una variedad de personas. Aunque pueden parecer distantes en términos emocionales, tienen una enorme capacidad para conectar con los demás a través de sus ideas y su sentido del humor. En ocasiones, su naturaleza cambiante puede hacer que se sientan inquietos o insatisfechos si no tienen suficiente estimulación mental o variedad en su vida. Por ejemplo, imagina a un Géminis que está pasando por una situación emocional difícil, como una ruptura. En lugar de hundirse en sus emociones, podría buscar distracción en actividades que lo mantengan mentalmente ocupado, como leer sobre nuevos temas, escribir o interactuar con amigos. Aunque podría sentir la tristeza, es probable que busque formas de mantener su mente activa y distraída para no quedarse atrapado en la emoción. ¿Y cómo se expresa Géminis en su vida? Las personas de Géminis tienen una identidad definida por su curiosidad y su deseo constante de aprender. Son comunicativos, flexibles y siempre dispuestos a explorar nuevos horizontes. Un Géminis prefiere la variedad y el cambio y tiende a sentirse limitado si su vida se vuelve monótona o predecible. Por ejemplo, imagina un Géminis en el trabajo. Puede que no se quede en un mismo puesto por mucho tiempo, ya que siempre está buscando nuevos retos que estimulen su mente. A menudo se siente atraído por carreras que le permitan interactuar con personas, como la venta, la escritura, el periodismo o la enseñanza, donde puede expresar su creatividad y habilidad para comunicar. Ahora hablemos de las fortalezas de Géminis. ¿En qué brilla Géminis? Este signo es increíblemente versátil y tiene una mente rápida y flexible. Géminis es un experto en adaptarse a nuevas circunstancias,
lo que le permite moverse con facilidad en entornos cambiantes. Además, su habilidad para comunicarse lo convierte en una persona popular en grupos sociales, capaz de hacer conexiones rápidamente y comprender diversos puntos de vista. Por ejemplo, piensa en un Géminis que trabaja en un equipo de ventas. Si algo no sale bien, rápidamente se adapta, encuentra nuevas estrategias y se comunica con su equipo para seguir adelante. Su capacidad para mantener la calma y pensar en soluciones rápidas lo convierte en un valioso miembro de cualquier equipo. ¿Y cuáles son los desafíos de Géminis? Como todo signo, Géminis también tiene sus áreas en las que puede mejorar. Uno de sus mayores desafíos es la inconsistencia. Debido a su naturaleza cambiante, Géminis puede empezar muchos proyectos o ideas, pero no siempre tiene la paciencia o el enfoque necesario para terminarlos. A veces, su deseo de hacer muchas cosas a la vez puede hacerlo sentir disperso o inconcluso. Un ejemplo podría ser un Géminis que comienza un nuevo hobby o proyecto, pero pierde interés rápidamente cuando algo más atractivo le llama la atención. Sin embargo, si Géminis aprende a mantener el enfoque en lo que realmente importa, puede aprovechar su energía para lograr grandes cosas. Géminis representa dos arquetipos poderosos, el comunicador y el explorador mental. El comunicador es alguien que busca compartir ideas, establecer conexiones y aprender de los demás. Géminis tiene una habilidad natural para hablar sobre cualquier tema y crear vínculos a través de la comunicación. El explorador mental, por otro lado, es alguien que busca constantemente nuevas ideas, perspectivas y formas de entender el mundo. Géminis tiene una necesidad innata de explorar, de aprender algo nuevo cada día, lo que lo convierte en un buscador incansable de conocimiento. En su vida cotidiana, Géminis es una persona que busca variedad y estimulación mental. Si se enfrenta a una situación aburrida o predecible, buscará una forma de cambiarla o agregarle algo nuevo. Puede ser la persona que siempre tiene algo interesante que decir en una conversación o que está constantemente aprendiendo sobre un nuevo tema. En las relaciones, Géminis es divertido y sociable, pero también puede ser un poco superficial en ocasiones. Le encanta hablar, pero puede no ser tan profundo en términos emocionales, especialmente si siente que la conversación se está volviendo demasiado seria o predecible. Un mensaje para Géminis. Géminis, tu curiosidad y tu capacidad para adaptarte son tus mayores fortalezas. Eres un comunicador excepcional y un explorador mental que siempre está en busca de nuevas ideas. Sin embargo, recuerda que la constancia es clave para que puedas lograr tus objetivos a largo plazo. No tengas miedo de comprometerte con lo que realmente te apasiona y de dar el siguiente paso en tus proyectos. La aventura intelectual que estás viviendo es solo el comienzo. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.